Ha llegado el momento de escuchar la palabra de Dios. Un potente mensaje extraído de las Sagradas Escrituras. En la voz del pastor Carlos Hoyos. Espero que tenga su Biblia abierta en el capítulo 15 del Santo Evangelio según San Mateo. Aquí fuera de micrófonos me están diciendo que, o me han dicho, que han quedado en el versículo 7, ¿verdad? Hablamos el 7, el 8 y el 9, pero hermano, está bien que haga una alocución a eso. Interesante. Pienso. Ese día escribieron, si estuviese el hermano Carlito, así. Sí, tal cual yo. O sea, la gente tenía expectativa de escuchar su perspectiva sobre esos primeros 9 versículos. Pues a grandes rasgos uno puede concluir diciendo que Jesús está haciendo alusión a una parábola, ¿no? Es una parábola. Porque si ustedes miran del verso 10 en lo adelante, a los discípulos les generó inquietud y le preguntaron, Señor, explícanos esa parábola. O sea que el mensaje en sí es una parábola. Y el contenido o lo que Jesús quiere decir es que hay cosas que sí contaminan al hombre, no el alimento. El alimento pues llega al vientre o al estómago y de ahí va la letrina y se acabó. Pero hay algo que sí contamina al hombre y es lo que sale, ¿cierto? A eso era que él se refería. Me llama mucho la atención el pasaje porque si hay algo que le desagrada a Dios es la hipocresía. Así es. Amén. Una de las cosas que nosotros debemos de tener en cuenta es que a Dios le gusta que las personas seamos transparentes. Dios se desagrada más de una persona que maneja una doble moral, que aquella por su condición netamente humana está al otro lado, ya sea de lo malo o de lo bueno. Ustedes recordarán en la iglesia la Odisea, él les dice, sean fríos o sean calientes. Algo así como, no sean mediocres, fijen una posición, tengan una vida definida. ¿Ya? Estos señores fariseos pues cuestionaban, ustedes recuerdan que el problema viene porque los discípulos de Jesús comen sin lavarse las manos, ¿no? Uh-huh. Y ellos, los fariseos, se habían acostumbrado que inclusive hasta hoy, yo tuve la oportunidad de estar en la Feria del Libro en Bogotá y me acerqué a una librería hebrea. Me llamó mucho la atención de que ellos tienen la Torá y quise tomarle en las manos. Y me dijeron que no podía porque tenía las manos inmundas, sucias. Ellos, si van a tomar el libro sagrado, se lavan las manos y después vuelven y se lavan las manos. Y ese fenómeno tiene razón acá, ¿no? O sea, su origen. Sí. Cuestionan a los discípulos porque consumen alimentos sin lavarse en las manos. Para ellos era más importante lavarse en las manos que tener la práctica de la ley. Entonces Jesús a eso le llama hipocresía. Como aquella vez que el fariseo se fue a la oración y también fue el publicano. Si uno mira el discurso de ambos, uno mirándolo desde el punto humano netamente, dice, venga, ese fariseo era un bonachón, ¿cierto? Sí, sí. Imagínate, daba limosna, daba diezmos, hacía bien al prójimo, era una maravilla de persona. Dechado de virtudes. Exactamente. El otro, a diferencia, era un pecador. Pero él no se puso a
¿cómo se dice?, a disfrazar su condición, sino que se mostró como lo que Él es. Al final, la enseñanza es clara. Seamos transparentes. Aquí Jesús les está diciendo, hipócritas, el verso 7. Bien profetizó de vosotros el profeta Isaías cuando dijo, este pueblo de labios me honra, pero su corazón está lejos de mí, pues en vano me honran, enseñando como doctrinas mandamientos de hombres. ¿A cuáles mandamientos de hombres se refería a él? Al lavarse las manos, al lavar los utensilios antes de comer, una cantidad de tradiciones que en el ejercicio de su religión farisea fueron anexando. Algo así como, a ver, un ejemplo para nosotros que vivimos en el tercer milenio. La Biblia dice así, pero hay que ajustarle para que se evite, se estorbe que el hombre llegue allá. Exactamente. Y al final las personas terminan más creyendo en lo que la comunidad hace que en lo que Dios ya dejó. Y yo siempre he dicho que el cristiano no necesita un manual diferente a la Biblia. Amén. Dado que ya está escrito, la ley de Jehová es perfecta que convierte el alma. Hace sabio al sencillo. Y que hace sabio al sencillo. Una persona que viva conforme a las Escrituras es una persona intachable, es una persona ejemplar. Y más allá de lo que la gente mire, él siente que en su vida o que su vida se rige por una ley diferente, por la ley del Espíritu de vida en Cristo. Entonces, cuando uno hace la comparación, llega a ciertas conclusiones. Por ejemplo, ¿no será que nosotros hacemos tantas reglas que al final dejamos la esencia? Eso fue lo que le pasó a los fariseos. Tenían la ley, eran los llamados a guardarla, a observarla, a enseñarla. Pero ellos hicieron interpretaciones y llegaron a pensar de que colocándole este poquito aquí queda más perfecta. Vamos a quitarle este pedacito acá y reemplacémoslo por esto que queda mejor. Ustedes recordarán aquella vez que le dicen a Jesús que él invalida la ley. Y él les dice, ustedes también, ustedes sí la invalidan, porque imagínense que la ley dice, honra a tu padre y a tu madre, y el que no los honre debe ser cortado. Y usted dice que si el muchacho llega con el recurso que va a honrar a sus padres, ustedes le dicen, déjelo aquí en el templo y diga que tu papá es la ofrenda. ¿No les parece muy grave eso? O sea, reemplazaban el mandamiento de Dios Amén. por dinero, haciendo que el hombre, en este caso el hijo de familia, de padre y madre, que iba todo motivado a cumplir la ley, honrando a su padre, porque recuerde que honrar a padre y madre es diferente a obedecerles. Cuando la Biblia habla de honrar a padre y madre, habla de participarlo de las bendiciones económicas. Amén. Eso es honrarle. Proverbios capítulo 3 dice, honra a Jehová. ¿Con qué? Con todos tus bienes y las primicias de tu casa. Y serán llenos tus graneros. Honrar a Dios es dar de lo que Dios me da. Honrar a padre y madre es darles de lo que Dios me da. Que ellos no necesitan, no importa, es mi deber. Voy a honrarlos. Entonces, los muchachos israelitas que conocían la ley, sabían que la ley decía, honra a tu padre y a tu madre. Entonces llegan al templo y allá los coge el fariseo y les demanda algún recurso. Ellos dicen, solo tenemos
lo que es de mis padres, con lo que los voy a honrar. Entonces yo decía, no, di solamente que mi ofrenda es papá y mamá y deja el recurso aquí. Jesús les cuestiona eso. Porque hay algo que debe de tener en cuenta el cristiano, y en el contexto que se da, Jesús está dando una enseñanza. No es simplemente lo externo, lo que es la apariencia. El caso aquí debe de ser de adentro, porque al final no es de forma, es de esencia. Y la esencia de una verdadera profesión de fe es poner en práctica lo que Dios enseña, no lo que enseña la tradición. La tradición puede tener cosas importantes, pero nunca podrá reemplazar lo que Dios tiene estipulado en su palabra. Amén. Entonces por eso Jesús les dice, hipócritas, bien profetizó de vosotros el profeta Isaías cuando dijo, este pueblo de labios me honra, pero su corazón está lejos de mí. Si ustedes leen en el Evangelio de Marcos capítulo 7, del verso 6 en lo adelante, va a encontrar los anexos a los cuales Jesús se refiere, que son una práctica la cual a Dios no le agrada. Ustedes, dejando a un lado el mandamiento de Dios, se aferran al lavamiento de manos, de pies, de vasos y otras cosas. Entonces aquí el mensaje de Jesús es sencillo. No sean hipócritas, muéstrense como son. Y eso aparece en la Biblia cualquier cantidad de veces. Cuando hagan limosna, cuando vayan a ayunar, ¿cierto? Amén. Sean realmente lo que son. En el capítulo 23 del Evangelio según San Mateo, Jesús compara a las prácticas fariseas como los sepulcros blanqueados. Usted va a algunos escenarios donde uno dice, caramba, este muerto sí estará dándose cuenta del escenario que le han construido. Adornado, lleno de flores, con unos diseños arquitectónicos impresionantes, que ese tipo en la vida nunca vivió en una habitación de esas. Pero ahora que está muerto, le han hecho todo. Y se ve una apariencia, pero por dentro, ¿qué hay? Descomposición, hedor, huesos. Jesús dijo, así son los que dicen ser y no lo son. Es muy interesante mirar cómo Dios busca que el ser humano sea sincero. Amén. De ahí que aparece más de una vez, no hagáis como ellos, no seáis como ellos. Porque ellos dicen y no hacen. Atan cargas pesadas, difíciles de llevar, y las ponen sobre los hombros de los hombres, pero ellos ni con un dedo quieren moverla. Esa es la religión, la práctica farisea, que se da también dentro del cristianismo, porque hay cristianos que disfrazan su vida con apariencias, pero que al fondo no se han convertido. Y ahí es donde tenemos que hacer un trabajo muy importante para que el cambio se genere de adentro hacia afuera y no aparentar por fuera lo que no se es por dentro. ¿Está claro? Amén. Amén. Ahora, dice la Escritura en el verso 10, y llamando así a la multitud, les dijo, oíd y entended. No lo que entra en la boca contamina al hombre, pero lo que sale de la boca, esto contamina al hombre. Y le explica qué. Entonces, acercándose a sus discípulos, le dijeron, ¿sabes que los fariseos se ofendieron cuando oyeron estas palabras? ¿Sí? O sea, los discípulos están viendo la forma franca como Jesús los confronta directamente y se les digan, venga, usted los ofendió. Algo así como también una enseñanza importante, que a veces uno se priva de decir las cosas porque se ofende y hasta buscan la manera de que uno
disfrace. Adorne. Sí, a mí me gusta mucho el carácter costeño por eso, que ellos son directos. Ellos no tienen problema en decir las cosas. Y ya. Sin anestesia, como se dice. Algo así. A veces nosotros nos abstenemos de decir verdades bíblicas por temor a que la gente se incomode. Alguna vez hice una observación en una iglesia y los que estaban direccionando la transmisión, cuando fui a entrar a la observación, la quitaron. ¿Ya? Entonces, terminado el culto, alguien me dijo, hermano, ¿qué pasó que cortaron la transmisión? Pues yo no sabía que la habían cortado. Entonces, dije, no sé. Dijo, es que la cortaron cuando usted fue a la observación. Entonces le pregunté a la persona, ¿por qué? Dijo, no, porque esas cosas no conviene que las escuche la gente. Le dije, ¿cuál es el problema? Que se den cuenta que aquí no compartimos lo malo. Lo que nos interesa es que la gente se dé cuenta que aquí a lo malo se le dice malo. Y a lo bueno se le dice bueno. Amén. Pero nosotros buscamos conservar una imagen. ¿Cierto? El pensamiento que yo tenía cuando creía el Evangelio. ¿Sabe qué pensaba yo cuando creía el Evangelio? Los cristianos reciben a Jesucristo y nunca más vuelven a fallar. Por ejemplo. Claro. Entonces, cuando alguien se equivocaba, yo lo juzgaba, Sí. lo escarnecía, murmuraba. Hasta aquella mañana que he ido a echar el agua, se dice en mi tierra, cuando me han picado una hormiga. Y ese día le recordé la mamá a la hormiga. Entonces ese día entendí que yo seguía siendo un hombre. Y que se cumplía en mí lo que Pedro decía en su carta. El bautismo que ahora corresponde nos salva. No quitándolo. No quitando. Las inmundicias de la carne. Entonces Jesús, el llamado aquí es a que no seamos fariseos. Así. Simplemente eso. Que no seamos hipócritas. Que no disfracemos las cosas. Y en las iglesias hay mucho fariseo. Hay mucho hipócrita. Que justifique el no venir a culto con un argumento, por ejemplo, que ni siquiera es verdad. ¿Ya? Viene a mi mente una anécdota muy importante de la vida real. En Cali, están en la escuela dominical. El líder de la iglesia le dice a su ayudante principal de que él no va a bajar a la escuela dominical. Entonces el líder dice, venga, vamos a orar por nuestro pastor porque pues está un poco delicado y por eso no ha venido a la dominical. Y oran y hay una anciana de esas piadosas, transparentes, que aman de verdad, que valoran su pastor. Y llegó a la puerta y dijo, me voy a ver mi pastor, que está muy enfermo. Y hay un portero y dice, no, usted no puede subir ahora. Y yo, ¿cómo que no? Si es mi pastor que está enfermo. Cuando ha subido al segundo piso, Colombia hace un gol. Y el pastor estaba gritando, gol de Colombia. Muy horrible. Esto para ilustrarles que a veces nosotros manejamos ¿qué? Hipocresías. Claro. Fachadas. Más bien dígale, el pastor no viene al culto porque se está viendo el partido de la selección Colombia. Y lo haría mejor. Eso. Pienso que no es un pecado verse en un partido. Pero en ese caso sí lo es. Claro, claro, porque está induciendo a quien está dirigiendo a decir mentira y a engañar a la comunidad. Pero lo que pasa es que el planteamiento que usted hace es, porque en ese caso es lo que le da el verdadero sentido a la adoración, ¿no? El lugar que ocupa Dios en mi vida. Exactamente. Cuando otra cosa viene y ocupa el lugar que Él debiese ocupar. Ahora, esto lo hago no a manera de crítica, sino de ilustración. A veces a nosotros nos pasa eso. Entonces no seamos así. Seamos transparentes. Es interesante, si yo no hermano pude Carlitos. venir al culto, no busque otra cosa diferente a la realidad. Hermano, ¿y por qué no vino al culto? No, hermano, es que me sentí
como indispuesto. No diga que se estaba viendo la pelea de lucha libre, que es lo que a usted le apasiona. Hermano, la verdad, no vine por pereza. Hermano, la verdad, me entretuve jugando con los niños. Hermano, la verdad es que el partido estaba muy bueno. Diga la verdad. Amén. No disfrace, porque a Dios no le agrada eso. ¿Qué era lo que hacían estos señores? Felipe iba a decir algo. Sí, señor, estaba meditando que es interesante las artimañas o las estrategias que usa el ser humano para tapar lo que profundamente es su problema, ¿no? Y cómo con superficialidades intenta mostrar algo que no es. Y desde el principio fue así. Cuando Adán y Eva se enfrentan al problema de su conciencia respecto al pecado, lo que hacen es coser hojas de higuera pensando que iba a pasar así delante de Dios, que Dios no los iba a ver. Entonces, y saber que ese tipo de estrategias y superficialidades lo que hacen es generar un obstáculo, ¿no?, entre la relación de Dios y el hombre, porque entre más el hombre quiera tapar sus problemas, quiera tapar sus defectos, quiera tapar su pecado, quiera tapar sus heridas, el problema es que no va a poder acercarse a Dios. Y ahí es un problema, porque hay personas que no llegarán a la salvación diciendo es que yo soy una persona de bien que no le hago daño a nadie. Y son los que menos posibilidades o más lejos podrían estar del reino de los cielos. ¿Por qué? Por su superficialidad y por su fachada y por su falta de sinceridad, ¿no? Ante un Dios que lo conoce todo. En cambio, cuando usted ve, yo creo que a eso se refería el Señor Jesús, inclusive en ese tiempo cuando les dijo a los fariseos que las prostitutas, los borrachos, los ladrones irían primero al reino de los cielos que ellos, porque tienen la posibilidad de ser sinceros más rápido que aquel que está todo el tiempo mostrando una fachada. Muy interesante. Pero mire la respuesta de Jesús cuando le hacen saber que los fariseos se han incomodado. ¿Sí? ¿Qué les dice él? Respondiendo, él dijo: toda planta que no plantó mi Padre Celestial será desarraigada. Que ahí es donde hace uso de la parábola, ¿no? Ahí es donde viene el uso de la parábola. Dejadlos, son ciegos, guías de ciegos. Y si el ciego guiare al ciego, ambos caerán en el hoyo. Respondiendo, Pedro le dijo: explícanos esta parábola. Interesante, ¿no? Jesús, esta es la tercera parábola que él explica, ¿no? La petición, respondiendo, dejadlos, son ciegos. Respondiendo, Pedro le dijo: explícanos esta parábola. Jesús dijo: también vosotros aún sois sin entendimiento. O sea, les he hablado, les he enseñado a interpretar las parábolas 2 veces. Y ahora hago esto y ustedes no lo entienden. ¿Cómo así que ustedes no entienden el mensaje que quiero darles con decir que si un ciego guía a otro ciego, ambos van al hoyo? Estaba diciendo, vea, lo que quiero decirles que cuando un fariseo guía al pueblo, el fariseo es ciego. Y los que le creen al fariseo también. ¿Y a dónde van? Todos al hoyo. Así de simple. Así de simple. Jesús le explica una parábola a Pedro y a los que están ahí de una manera corta, pero contundente. Ya no hay que hacer lo que hacían con uno cuando estaba en primero y segundo primaria, ¿cierto? Que eso le hacían dar vueltas para sumar. ¿Verdad? Y cuando uno llegó a la universidad le dijeron, es simplemente coloque el número aquí, colóquele ceros y un punto y ya. Es decir, le simplificaron las cosas. Sin tanto rodeo. Jesús se lo simplifica aquí. Y vea, lo que es sencillo. Es muy sencillo. ¿Cómo que ustedes no entienden? O sea que ustedes también están sin entendimiento. Yo me imagino a Jesús diciendo, definitivamente estoy perdiendo el tiempo con ustedes. Por eso les voy a dedicar 3 años. Claro, 6 semestres para que salgan siquiera tecnólogos en esto. Es importante, aquí a mí me causa el comentario del verso 13, pero respondió él y dijo, toda planta que no plantó mi Padre Celestial será desarraigada. Qué importante que nosotros entendamos que sí existe una única verdad
que sí existe un único objetivo, que sí existe solo una manera de que el hombre sea transformado, de que sí existe una compostura como hijos de Dios, de que eso es verdad, de que la transformación que Dios hace en el ser humano es cierta, que los demás hagan lo que quieran, pero sí existen la verdad de Dios, la transformación de Dios, esto para hacerme comprender que los hijos de Dios, formados por la palabra de Dios, vamos a estar a ese nivel que Dios nos va a llevar. Es decir, de transparencia, de sinceridad, de mostrar la obra de Dios sin nada oculto, sino que estamos abiertos. A mí me gusta mucho que la Biblia respecto a eso es transparente y la iglesia también, ¿no? Es decir, el hermano Carlos hace poco predicó un sermón titulado Hay santos en la tierra, ¿no? Y tratando de mostrar realmente que cómo la obra de Dios es vigente y efectiva en seres reales, de carne y de hueso, con errores y falencias. Yo creo que el impacto más grande para los fariseos en este contexto de la palabra de Dios es justamente encontrarse con que sus discípulos y ellos, que son los que juzgan a la gente bajo el panorama de la ley que ellos mismos dominan, ahora se ven enfrentados a un juicio, ¿no?, de parte de Dios, que les toca su conciencia. Y de otra manera, pues haciendo el paralelo, ver que los discípulos de Jesús, quien se ha convertido en una persona tan influyente, tienen mucho de qué se les puede reprochar. Y la Biblia no tapa eso. O sea, la Biblia muestra a los discípulos como son. De hecho, eso es uno de los rasgos que nos permite creer en la fiabilidad histórica de la Biblia, ¿no? Uno de los criterios de vergüenza. Yo no sé si recuerdas eso, ¿cierto? Que el hecho de que no tapa las falencias, ¿no? De que hecho mostrar de que Pedro realmente era un asesino, de que realmente Juan, el apóstol del amor, también tiene inclinaciones homicidas. Entonces uno ver eso y ver cómo el amor de Dios hace que esto se transforme, porque aún inclusive en la graduación de los discípulos, ellos no aprenden la lección y siguen mostrando su falta de entendimiento, ¿no? Restaurarás el reino de Israel, ¿no? Entonces uno puede ver que hay un fracaso de alguna forma en ese aspecto, ¿no? Pero cuando la sinceridad de verdad toma protagonismo, es interesante ver cómo las cosas van cambiando, ¿no? Porque yo sí he pensado mucho que la transformación que Dios hace es milagrosa. O sea, ¿cómo volver un árbol malo un árbol bueno? Eso es imposible. ¿Cómo mudar el etíope su piel o el leopardo sus manchas? Exactamente. Que es imposible, a menos que haya un milagro. Esa era como una frase de corte medio poético y filosófico que terminó siendo verdad en Cristo, ¿no? Cuando Cristo transforma. ¿Mudará el etíope su piel? La respuesta es no. No, absolutamente ¿El leopardo sus manchas? No. ¿Podrán ustedes ser buenos siendo malos? No. ¿Y entonces cómo se llega a ser bueno? Un milagro. Por eso yo en el reciente pasado, creo que fui aquí en este medio que dije, que hay una diferencia entre el cristianismo y las demás corrientes filosóficas. El católico nace católico, crece católico y se muere católico. El islámico nace islámico, crece islámico y se muere islámico. El hinduista nace hinduista, crece, se reproduce y muere siendo eso. El cristiano no. Porque para ser cristiano tiene que ocurrir un milagro. Y por eso hemos dicho más de una vez aquí, la salvación no se hereda, como el pensamiento tomasista, que ellos bautizan a los niños pensando que la bendición del papá, por causa del bautismo, beneficia al hijo. Cuando sucede que para un hombre o una mujer ser beneficiado por Dios a través del bautismo en su nombre, primero tuvo que haberse dado un milagro, que es el cambio de vida, que es la transformación que el hombre por sus propios medios no puede lograr. Amén. ¿Ya? Cuando el hombre alcanza a entender que no es él, depende de la obra de Dios. Porque al final, algo debe de quedarle claro al ser humano, y es que Dios es el que produce el querer como el hacer por su buena voluntad. Dios es el que comienza la obra en el hombre. Y solo a través de su obra, el hombre puede ser beneficiado. Tiene que tener un encuentro. Mis hijos no son salvos porque sean hijos del pastor. No.
Mis hijos son salvos si tienen un encuentro personal con Dios. El día que ellos tienen un encuentro personal con Dios, la vida de ellos cambia. Pudieron llamarse cristianos y ser familia pastoral, pero eso no los hace salvos. A ellos los hará salvo un milagro que Dios hace Amén. en la vida de ellos. Y bueno, hablando de milagros, creo que todo tiene como un cierto sentido lógico, ¿no? Eso que ustedes plantean es interesante para percatarnos de que frente a Dios no debiéramos simular ser tan buenos para que Dios nos ame en consecuencia de lo que nosotros somos. No, Dios, es que yo sí soy bueno, ámame a mí más. No, sino que entendamos de tajo que ninguno de nosotros nos merecíamos lo que Dios nos ha dado, ¿sí? Que nosotros somos inmerecedores y que cuando nos acercamos a Él de manera sincera, yo creo que ese es el verdadero principio transformador. Un corazón contrito y humillado, ¿sí? Un corazón capaz de aceptar su condición, que es lo que hace la obra del Espíritu Santo. De lo primero que nos convence es de pecados. Tú eres un pecador, tus justicias son nada, No aquí no hay nada que puedas hacer. Pero cuando usted habla del corazón y del milagro, que es lo siguiente de lo que habla, entonces plantea Jesús el hecho de que el corazón del hombre es malo. Pero cuando uno va a las profecías, uno se da cuenta que lo que prometió el Señor fue cambiarle a uno el corazón, ¿no? Claro. Y Él decía, y les daré un corazón y un espíritu nuevo pondré dentro de ellos, y quitaré el corazón de piedra de en medio de su carne, y les daré un corazón de carne, para que anden en mis ordenanzas y guarden mis decretos y los cumplan, y me sean por pueblo, y yo sea a ellos por Dios. Si no hay un milagro, Entonces ahí eso hay quienes... Parece interesante, ¿no? Ese planteamiento de algunos teólogos que dicen, Jesús en ese caso se convierte en un cirujano cardiovascular. Claro. Te pone en una mesa, te abre el pecho, te saca ese... Eso es una es el metáfora, ¿no? Claro. Sí, porque hay gente... Refiriéndose el corazón. No, espere. Lo que quiero decir es lo que hace Dios, y es interesante. Te saca este corazón y te pone uno nuevo. Eso es un milagro. claro. Nadie puede ser cristiano por tradición. Nadie puede ser cristiano por herencia. Nadie puede ser cristiano por su propio medio. Necesita un milagro. No, y es interesante cómo se entreteje aquí todo, a analizarlo profundamente, ¿no? O sea, el hecho de que los fariseos se sientan confrontados por las acusaciones del Señor Jesús muestran de alguna manera el bisturí que se usa para ese fin, el trasplante del corazón. Es la palabra. Y cuando usted ve el concepto de la palabra, inclusive desde las profecías, pues es ese, ¿no? Mi palabra es como martillo que quebranta la piedra, y la piedra es su corazón, y la palabra hace algo que no hace nada más, que no puede hacer absolutamente nada más en el mundo. Yo hace un momento hablaba de las superficialidades con las que la gente hace uso de estrategias para mostrar una fachada. Y es bueno como la palabra de Dios va tan directo, dice la palabra de Dios de una manera figurativa, que va tan profundo que va hasta el tuétano, ¿no? Hasta las coyunturas, que discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Pues esto le pasó a estos señores. Se encontraron con Jesús y Jesús les escarbó por allá lo más profundo, hermano. Los incomodó. Claro, y ver. Se enojaron. Y ese es el éxito. A mí me gusta eso, porque es el éxito de una persona frente a su relación con Dios, que se sienta confrontado y su conciencia sea tocada. Porque en el momento en el que nos encontramos, hay mucha gente que dice creer en Dios y hacer algo respecto a Dios que es solamente superficial, que van a una iglesia a ver y a entretenerse por un momento, y que solamente les hablen de superficialidades y lo que a ellos les gusta escuchar, y sus conciencias jamás serán tocadas por una palabra realmente profunda que toque sus conciencias y los lleve al arrepentimiento. Un llamado a la incomodidad. Exactamente. Y eso sí es real. No, hay tanto por decir. Un llamado a la incomodidad en el sentido de que el mensaje de Jesús no se guarda nada en relación con la conducta del hombre intentando suavizar su condición, sino Correcto. que es capaz de decirle cuál es su realidad, cuál es la realidad que Dios le plantea, y que o se incomoda y deja de ser eso que es, o no podrá ser lo que Dios quiere que él sea. Es correcto. Y ahí pasa aún con nosotros. Que esa es una de las desventajas del mensaje del Evangelio de la prosperidad, ¿no? Del Evangelio de autoayuda. Leía un tuit de, ¿alguna vez has ido a una librería cristiana en el último tiempo? Porque la última vez que fui solo vi libros de autoayuda. Y uno dice, bestia, es cierto. ¿Cómo hemos cambiado? Claro.
Entonces ahora es como 10 maneras de 20 formas, y uno dice, vea, así no habla Dios. Así no. Entonces sí es un llamado a la incomodidad. ¿Y él los incomodó? Es que cuando uno mira el mensaje de Jesús, siempre como dicen en mi tierra, les talló. Claro. Sí. ¿Cierto? Y que Porque la forma de visión, de pensamiento de Jesús era muy diferente a la visión que tenía el mundo de su tiempo. Ellos pues tenían una filosofía de vida netamente material, superficial, política, idealizada, cargada de tradición. Jesús viene a establecer un nuevo reino, Amén. una nueva forma de vida, con una proyección superior, porque lo que aquellos planteaban, realmente uno mira en la Biblia y las tesis de los fariseos basados en la ley, solo buscaban un bienestar terrenal. Y es que uno mira acá. Eso era lo que buscaban, un bienestar terrenal. Las promesas para el pueblo de Israel eran todas terrenales. Y es que uno se pone a mirar eso, como decía hermano Darwin, hay tanto que hablar. Aquí ya Dios toca la otra parte de los fariseos, ¿no? Primero tocó la manera como llevaban la ley, o sea, no la llevaban en ese orden. Y aquí toca la otra parte que son esas tradiciones. ¿Sí? En otras palabras, Dios le está diciendo, mire, ni una cosa ni la otra. Ustedes definitivamente Están son desnudos, no tienen nada. No tienen nada, perdidos. ¿sí? Ni una cosa ni la otra. Y la palabra de Dios nos da un ejemplo grande aquí con esto que dice dejarlos. Mire esto qué tan importante que nosotros tenemos que entender, porque esto todavía existe en la actualidad. Y nosotros no tenemos que entrar a la confrontación de la tradición ni a la confrontación de las falsas doctrinas, sino que dejarlos. Es decir, concéntrese en lo que Dios ha estipulado que hay que hacer y Dios mismo definirá todo lo que irá a pasar en la humanidad, ¿sí? Porque es que no nos debemos... Hay veces que nosotros caemos en esa vorágine, en ese remolino de concentrarnos más en las tradiciones y en lo que hacen los demás que en verdad en nuestra propia salvación, en nuestra vida y nuestra relación con Dios. Y el Señor dice, no, déjenlos, no se ocupen de eso. Claro. A mí me parece muy delicado esto, no sé si ustedes lo consideran así, pero a mí me parece muy delicado el hecho de que ellos confían en la ortodoxia de su profesión, ¿no? Y piensan que eso los va a llevar a algún lado. A mí me causa mucha intriga, ¿no? Lo profundo que es la palabra de Dios cuando el Señor Jesús mismo les habla del suceso aquel en el que ellos irán a decirle al Señor, ábrenos, ¿no? En tu nombre hicimos y deshicimos, echamos fuera demonios, sanamos enfermos, y el Señor les va a decir, no los conozco, apartados de mí, hacedores de maldad, porque eso me indica a mí que aunque el Señor lo sabe todo y sabe quiénes son realmente, cuando dice no los conozco es porque ellos nunca se tomaron el trabajo de desnudarse frente a Dios. Y ese es el gran problema. Y es que esto es importante que lo miremos, es porque aquí es una invitación a que ese milagro del que hablábamos hace un momento suceda en nuestras vidas. Que nosotros podamos en esta mañana transmitir de que ese milagro, porque si de alguna manera podemos decir, no sé, me excusa si generalizo, nosotros en algún momento estuvimos sumergidos en la tradición. Claro. En algún momento estuvimos ahí sumergidos en la tradición, pero llegó la palabra, llegó el mensaje, Dios tuvo piedad, misericordia de nosotros, nos abrió el entendimiento y hoy podemos gozar de ese milagro. Se necesita tener disposición para que Dios haga el milagro. Amén. Porque Él está a la puerta. Ahí estaba. Pero Pero ellos más bien se enojaron, ¿no? Sí. Se incomodaron y Jesús dijo, bueno, no se preocupen. Si un ciego guía a otro ciego, pues ambos van al hueco o al hoyo. Y ustedes pues deben de entender el mensaje de en sí de la parábola. Y es que el problema no es lo que como, el problema es lo que sale del corazón. Y les explica algo muy importante, no sé si ustedes se habrán detenido a pensar en el verso 19. Me llamó mucho la atención el verso 19 porque todos son plurales. Sí, Señor. Todos son plurales. Amén. ¿Cierto? Porque del corazón salen los malos pensamientos, los homicidios, los adulterios, las fornicaciones, los hurtos, los falsos testimonios, las blasfemias. Todos son plurales, mostrando de alguna manera que hay una diversidad
de situaciones en las cuales el hombre puede caer y no cometer solamente una. Todas van en plural. Todas van en plural. Y luego Jesús les resume el sermón diciendo, estas cosas son las que contaminan al hombre. Pero el comer con las manos sin lavar no contaminan al hombre. Le pueden provocar una diarrea, ¿no? Pero no le van a afectar lo esencial del individuo. Es que Lo esencial del individuo, porque lo esencial del individuo no es esa parte material. Al final, la parte material tuvo un principio y tiene un fin. Pero el ser humano es eterno, es trascendental. Y a eso es a lo que Jesús busca, que el ser como tal no reciba los efectos negativos que se pueden dar al desconocer la verdadera práctica de la fe, porque la fe es mucho más que una esencia. La fe se hace práctica. Muéstrame tu fe por las obras. Por las obras. No me digas que tienes fe, porque fe sin obras es muerto. Entonces, un resultado de que yo tengo fe debe ser la práctica. Estos señores decían tener fe, pero no tenían práctica. Y a eso es a lo que Jesús llama. Lo que le quería decir que al final de ese texto pasa como la conversación de Jesús con Nicodemo, ¿no? Jesús está hablando en un plano distinto. Claro. Es decir, en relación con las normas higiénicas, que son impresionantes cuando uno las estudia desde el campo, por ejemplo, de la medicina. Pero claro. Entonces, Sí. desde ese campo, Jesús no está invalidando el lavado de manos, que eso es un hito en la medicina, eso cambió la medicina, el lavado de manos. No, pues Pero sí. Jesús está hablando de la purificación del ser, que era lo que ellos creían que ocurría a través de un hecho material, por así decirlo, Secundario. y lo convirtieron en un hecho 100% Religioso. religioso. Rito. Entonces Jesús les dice, no, eso no es lo que contamina al hombre. Alguien podría decir, sí, comer con la mano así contamina al hombre. Ay, a ver, ustedes están hablando en un plano, no, demasiado superficial para el tipo de conversación que yo les estoy dando. señor. Están lejos de lo que yo les quiero hablar. Es que Jesús siempre dijo más de lo que dijo. Es que este verso 19. Uno se pone a leer la Biblia y mire el aporte que hace el pastor Darwin. La gente pudiera pensar, y desde el campo médico, científico, pues tiene lógica, ¿cierto? No tiene discusión. Claro, yo como sin lavarme las manos y me puede producir Una gastroenteritis. Sí. por ejemplo, ¿cierto? Pero Jesús no estaba hablando del problema del cuerpo, Ujú, eso. sino de aquello que es trascendental, que va más allá de la muerte. Porque la muerte al final siempre va a llegar. Y yo lo digo porque las normas de salubridad e higiene que que Dios estableció para el pueblo de Israel, o sea, en ese campo, siguen teniendo valor al día de Vigencia. hoy, ¿sí me hago entender? O sea, Sí. no es que Dios desconociera pues, esto, sino que en este plano de la conversación, ellos seguían hablando en un plano aquí superficial, y Jesús le había dado una altura a la conversación que ellos no algo habían así comprendido. como hay una junta médica y los médicos están diciendo hay que abrirlo por aquí. Y Jesús dice, no, eso es más La gente profundo. no sabe. Sí, es como... Eso es más interesante, más trascendental que una simple cirugía. Amén. Claro. Es que este verso 19, si lo miramos así, es el objetivo de Dios en el ser humano. Transformar esto. Claro. Transformarlo. Ahí está el verdadero objetivo de Dios. Que estos corazones que están así, que están sujetos a esto y que están ya contaminados, ¿sí? Dios viene a transformar todo esto. Y qué bonito saber que Dios tiene el poder y la capacidad, déjeme decirlo así, para que por medio de la Escritura hayan hoy personas por doquier, por todo el mundo, transformados de esta condición. Sí, me llama a mí mucho la atención el pasaje, porque realmente el hombre es como una vasija, ¿no? Que la llenas de lo que quieras. Y desafortunadamente ellos la tenían llena de todo, menos de Dios. Menos de Dios.